Alejandro Coconchunap y les voy a hablar un poco acerca de los canales de distribución. Un canal de distribución se puede definir como un medio en el cual el fabricante pone a disposición de los consumidores sus productos para que estos sean obtenidos. Dentro de los canales de distribución se encuentran los llamados intermediarios. Estos son como eslabones de la cadena que representan a los canales de distribución. Entre las funciones que desempeñan los intermediarios se encuentran como el de procurar y facilitar la relación entre productor y consumidor, así como el de mantener un equilibrio en los precios, tanto como para el productor como para el consumidor. Los canales de distribución cumplen funciones específicas como son el de contribuir a la reducción de costes en los productos, asimismo como también intervienen en la fijación de precios. Por último, podemos mencionar que los canales de distribución pueden ser de dos tipos, uno directo y el otro indirecto. El directo está conformado únicamente por el productor y consumidor. El indirecto está conformado por el canal del productor al canal mayorista, del canal mayorista al detallista y por último al consumidor final.